Bendiciones, buenas tardes. Bienvenido a una hora más de Desnudando el Corazón. Aquí como todos los lunes a las 7 de la noche con temas de gran importancia. Y en este día tenemos un tema maravilloso y vamos a hablar de la educación cristiana, vamos a hablar del ministro como educador, como pastor y cómo debe estar trabajando en la educación. Tenemos con nosotros en esta noche hermosa a la doctora Lourdes Caballero, al cual le damos una invitación y damos saludos. ¿Cómo está? Encantadísima, doctora Sierra. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y poder traer una información que sea suculenta y educativa para todos los que nos ven a través de las redes. Gracias. Para mí no nada más es una invitada tan especial, y también una amiga, una colaboradora ministerial, una persona muy importante en mi vida que ha estado en este tiempo que nos conocemos trabajando poderosamente con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hoy estamos en ese tema especial que tenemos, que es la educación en la planta de la teología, en la planta de la iglesia y en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como personas en Cristo. Así que, Pastora Lourdes, estamos aquí en esta nueva temporada de Desnudando el Corazón. Sí. Esto ha sido una temporada maravillosa y me quiero enfocar en cómo usted, como parte del desarrollo ministerial, como parte de la plataforma que ha desarrollado como ministro, como una educadora, como una persona que ha enseñado, pero que también ha sido una buena estudiante y ha colaborado, ¿cómo usted nos cuenta cómo ha sido su vida y cómo usted se ha desarrollado fundamentalmente en la parte cristiana? Bueno, yo tengo que decir para comenzar, cuando yo vine a los caminos del Señor, hace 31 años atrás, yo pasé los primeros años solamente escuchando, porque todo buen maestro primero tiene que ser buen estudiante. Eso es así. Estuve escuchando hasta que llegó una persona que me dijo, es necesario que para lo que Dios tiene para ti, tienes que prepararte. Entonces ahí fue donde entró la inquietud de comenzar a estudiar un poco más profundamente de lo que me daban en la escuela bíblica, o de las que se escuchaban en las predicaciones, etcétera. Y terminé preparándome bastante para llevar a cabo el ministerio que Dios había determinado para mí. Amén. Sí. Ahora mismo estoy, para la gloria de Dios y una honra muy personal, soy la pastora de Casa Restauración Shaddai en Orlando, Florida. Eso es. Cualquiera que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a crshaddai@yahoo.com. Número de teléfono 407-393-8393 y allí le vamos a servir con mucho gusto. Tengo diferentes preparaciones desde mi isla bonita, Puerto Rico. Ay, la isla del Cordero, nuestra isla. Así es. Traje un bachillerato en teología de allá. Hice otro bachillerato aquí en Estados Unidos. Luego terminé una maestría y no hace tanto terminé mi doctorado en teología. Aleluya. ¿Y todos fueron en teología? Sí, señor, en teología. O sea, teología cristiana, preparada completamente en la palabra de la A a la Z para educar a un pueblo y para llevarlo a una vivencia con el Espíritu Santo y a un crecimiento agigantado, ¿no? Ni más ni menos, pero cada vez que escalamos un nuevo peldaño, un nuevo escalón, nos damos cuenta de que mientras más teología estudiamos, nos damos cuenta de las otras ramas que debemos tocar para ser eficientes, además del conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra es una totalidad preciosa, pero ciertamente también tenemos que coger psicología, consejería, historia y otros temas que son definitivamente necesarios. Estar al día con lo que está sucediendo alrededor, la ciencia, qué dice, cómo reafirma la palabra de Dios. El conocimiento es algo que no debe terminar nunca. Jamás. Y creo que todos los cursos que trabajan, porque mi bachillerato en teología tuve que cubrirlas completo. Así es. Y cuando hice el bachillerato en teología, tuve que correr con lo que es la historia de nuestro país, de donde nos crecimos, cómo es la psicología, cómo trabajan diferentes personas a través de la psicología y cómo es lo que estamos enfrentando cada día en el crecimiento de la iglesia, el mover de la iglesia día tras día y década tras década. Hay un conocimiento que cada día va cambiante, por eso es que tenemos que mantenernos educándonos. Tiene que ser, porque
Todos los días aparece algo y usted tiene que estar al día para poder saber. Tú no puedes batallar con un enemigo que no conoces. Wow. Es necesario tú conocer cuáles son las cosas que se están levantando en contra de la palabra de Dios para tú poder con la palabra de Dios refutar con eficiencia. Las opiniones personales realmente son irrelevantes en el momento. Lo importante es conocer qué se está moviendo en el mundo de afuera para con la palabra nosotros poder hacer un buen uso de ella y enseñarle a la gente lo que es correcto para Dios. Eso es así. Y por eso tenemos esta invitada y me he dado la tarea. La tarea de dedicar este mes de mayo, de conocer y poder llevar al público, a los oyentes, a los que nos están mirando, a través de Rec TV, a través de nuestro programa Donde el Corazón, sintonizado también por Radio La Voz de Dios y también en nuestras plataformas de Facebook, a todas aquellas personas que nos siguen, que están completamente conectándose y aquellos que no tienen la oportunidad, usted déle share a este programa porque hay una necesidad muy urgente dentro de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Y es que tenemos que conocer palabra, tenemos que educarnos en la palabra y tenemos que hacer un esfuerzo más por el llamado que Dios nos ha hecho. Hay algo que dijiste, Pastora Lourdes, y me gustó tanto, que cuando se te dio una palabra, que es menester que te prepares para esto que Dios tiene, empezó dentro de ti esa necesidad, ese ardor de saber que tenías que prepararte educacionalmente, te tenías que educar porque venía algo grande para tu vida. Yo tuve la bendición de recibir un llamado desde pocos meses después de convertida, pero realmente yo no conocía la dimensión. Yo venía de practicar otra religión, no conocía la dimensión de lo que significaba un llamado. Hasta que alguien me dio la inquietud y me dijo, de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, es necesario que tú te prepares. Y yo le doy gracias al Señor por esa gente que en el camino me dijeron, tienes que prepararte. Wow. La gente piensa que llevar a cabo un ministerio, ejercer un pastorado o cualquier otro ministerio para el cual Dios le haya llamado a usted, es suficiente el llamado. Okay. No, el llamado es solamente el primer paso. Qué bueno que lo estás aclarando. Tiene que haber un llamado, primeramente. Oh, sí. Si no hay un llamado, perdemos el tiempo. Es entrar en un territorio que usted no ha sido diseñado por Dios para caminar en él. Y si usted entra en un territorio que Dios no lo diseñó para caminar en él, en algún momento va a ser fracaso, no victoria. O sea, quiere decir que lo primero que tenemos que tener es el llamado. Sí. Es que tener el llamado y tenemos que sentir ese llamado de Dios. Y específico. Yes. O sea, hay unos 5 ministerios descritos en la palabra del Señor y usted tiene que ver a cuál ministerio Dios le ha llamado, en qué Dios le ha dado ese diseño dentro de usted. Usted está diseñado para lo que Dios le determinó desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, es importante que usted reconozca su llamado, lo reciba y camine sobre el llamado. Si usted lo llamaron a ser evangelista, prepárese para ser evangelista. Wow. Si usted lo llamaron para ser apóstol, prepárese para eso. Si lo llamaron a ser pastor, prepárese para ejercer bien su llamado, porque estamos tratando con cosas espirituales, además de naturales, en las que son armas de doble filo si nos ponemos a hacer algo a lo que no fuimos llamados. Y para los que están mirando y viendo, estamos hablando de Efesios 4, desde el 11, donde Pablo está exhortando de los 5 ministerios para la iglesia, que está bien de moda. Los 5 ministerios de la iglesia también de moda, uso los 5 dedos de mi mano, me gusta enseñarlos a través de los dedos de la mano, que están siendo muy llegados hoy en día, pero bien desconectados de lo que es la enseñanza bíblica, y por eso estamos aquí. Queremos educar al pueblo, queremos educar a los ministros que están naciendo. Hay un % de la estadística, hay un % bien alto de que la gente no quiere ir al pastorado. Y no, es preocupante, porque todos los ministerios son importantes, pero si no hay pastor no funciona ninguno. Es importante y a los que nos están viendo, por favor, si usted tiene un llamado, no se sienta menos que nadie porque usted no esté preparado para ese llamado. Lo importante es que usted pueda comprender en este momento que nadie llegó capacitado totalmente. Todos tuvimos que someternos a una capacitación, a un modelo de enseñanza, a otra persona que nos enseñara. Usted solo, su tarea debe ser, y su espíritu y su corazón, su mente debe ser, si estas personas lograron
llegar al conocimiento que necesitaban para ejercer su ministerio, usted también lo puede lograr. Amén. Eso es bien importante y saberlo, que dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo, en nuestras congregaciones hay muchas personas con mucho llamado, que le arde el llamado por Cristo, que le arde el llamado y le apasiona hacer unas específicas tareas del ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Qué importante es saber que eso está bueno. Eso está bueno, a cada cual que Dios le ha llamado y le ha puesto y le ha sembrado en su corazón, porque esto no sale así porque así de la emoción, esto sale de algo del corazón, un llamado, un ardor, una pasión por lo que quiero hacer, que nos tengamos que preparar. ¿Sabes por qué? Porque estamos creciendo y estamos teniendo muchas iglesias y las estadísticas lo hablan. Oh, yes. Las estadísticas hablan que hay mucho cuerpo ministerial desconectado de la cabeza. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es nuestra cabeza del cuerpo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ejercer cada función que Cristo trabajó en nosotros y llevarla. Pero a veces no sabemos, no conocemos a Cristo. Y es imposible hablar de alguien que tú no conoces. Sí, lo conocemos por referencia. Lo conocemos porque pensamos que a través del Espíritu Santo es suficiente para conocer y llevarnos a toda verdad y toda justicia. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero ¿qué verdad y a qué justicia se refiere al Espíritu Santo si tú no conoces lo que es Biblia, lo que es la inspiración de la palabra de Dios y a que Dios nos ha llamado a hacer? Nosotros yo predicaba en la tarde de ayer y yo decía que nosotros tenemos que apegarnos al diseño del diseñador. Wow. Si nosotros nos apegamos al diseño, que es la palabra, hecha por el diseñador, que es el Espíritu Santo, nosotros vamos a tener victoria. Amén. Es imposible que nosotros podamos tener victoria si no nos apegamos al diseño original. Eso es que esa es la realidad de nuestra vida. Y conocemos y hablamos. Entonces, hay un sinnúmero de citas bíblicas que nos llevan a esta dimensión del conocimiento y del crecimiento en la palabra de Dios que podemos citar. Pero quiero compartir contigo. Tengo aquí, usted me ve con unos papelitos aquí en las manos y todo eso. Es que a mí me gusta buscar información. Yo me gusta buscar mucha información. Aquí tengo, miren, y lo voy a poner en cámara para que allá no puedan trabajar ahí en el momento preciso, que de noticiascristianas.com he tomado una información que me ha alarmado. Y la quiero compartir contigo y con todos nuestros radios y oyentes y los que nos están viendo a través de todas nuestras plataformas. Que el 85% de las iglesias evangélicas están dirigidas por pastores que no tienen ninguna preparación teológica. Oh my God. Estamos hablando que solamente el 15% de las iglesias en el mundo están dirigidas por pastores que han tomado la tarea de educarse teológicamente a través de la Biblia. Y quiero decirle, no es lo mismo la escuela bíblica, no es lo mismo un discipulado que la preparación teológica. Entonces, es bien importante que usted entienda, y esto fue publicado a finales del 2015, sabe que estamos a principios del 2016, ya se estaban llevando estas estadísticas de la grandeza y de la preocupante que tiene en las iglesias evangélicas con el problema de preparación en teología de sus pastores. Wow. Es bien desafortunado escuchar unas estadísticas tan altas, pastora, porque es como si nosotros dijéramos, voy a ir a un médico que no se preparó para ser médico. ¿Cómo entonces podemos confiarle nuestra salud a alguien que no está preparado? Es exactamente lo mismo. Nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos una salud espiritual que tenemos que guardar. Entonces, ¿cómo vamos a confiar nuestra salud espiritual a alguien que no ha estudiado para darme a mí las herramientas, los instrumentos? Porque el Espíritu Santo es el dador de toda verdad. Eso es. Pero además del Espíritu Santo, nosotros tenemos que instruir al pueblo. Cristo, al pueblo en general, les predicaba, pero a los discípulos les enseñaba. ¡Wow! Entonces, tremendo. nosotros como buenos discípulos tenemos que prepararnos para poder impartir, porque si no tenemos el conocimiento, ¿qué vamos a impartir? No, y es bien importante que lo que me estás comunicando, diciendo que Jesucristo a los discípulos Les enseñaba. le enseñaba, ok, y a los demás le predicaba. Por eso le llamaban
maestros. Y vemos que Jesucristo, siendo aún Dios, conocedor de todas las cosas, siendo aún aquí en la tierra como hombre, desde los 12 años lo veíamos en la sinagoga, lo veíamos que podía hablar de la Biblia atrás, desde la A hasta la Z, y podía tener una iluminación completa de esa palabra que él sabía que era de él, pero le estaba demostrando al mundo que él tenía que estar ahí en las cosas de mi padre, educándose. Eso es así. Eso es así. Mira, Pastora Lourdes, dice esta estadística, porque es que yo estoy bien asombrada. Sí, porque yo estoy bien asombrada. Dice que hay 2.2 millones de iglesias evangélicas en el mundo, en todo el mundo. Quiere decir que hay 2.2 millones de iglesias alrededor del mundo, y de esas 2.2 millones de iglesias que hay alrededor del mundo, solamente el 15% de los pastores están educados. Dice que se estima que menos del 10% de los pastores están sin educación. Wow, esto es algo tremendo, tremendo, que yo tengo que decirle a usted. Mire, tenemos que ponernos y prepararnos, porque yo no, a veces gente dice, ay, que la palabra mata, que la palabra nos diga, la falta de educación nos lleva a decir eso. No, eso es lo que aparece en 2 de Corintios. Ajá, vamos a trabajar con esto. 2 de Corintios capítulo 3. Este texto se ha sacado mucho de contexto. Yes. Pero tenemos que irnos un poquito, casi siempre se toma el versículo, si mal no recuerdo, 5 o 6. Déjeme buscar. Vamos para allá. Yo quiero tener también. Déjeme ser fiel. Sí, vamos a la Biblia. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica, y la gente lo deja hasta ahí. Ok, ¿y seguimos? Pero si vamos hasta el versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué es lo que quiere decir? El ministerio de muerte grabado en piedras eran los 10 mandamientos. Que se le dieron a Moisés. Que se le dieron a Moisés grabadas en piedra. Ok. Porque se convirtió en un punto que siguieron añadiéndole por causa de que Moisés necesitaba administrar bien el pueblo de Israel, que se convirtieron en sobre 613 leyes. Wow. Y eso iba a perecer cuando viniera el nuevo pacto. Por eso dice que nosotros tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo. Wow. Por eso ministros competentes. Competentes. Si tú no eres competente, lo opuesto es igualmente cierto. Eres incompetente. Y nosotros, entendiendo que estamos llevando la excelencia del reino de Jesucristo sobre la tierra, nosotros tenemos que estar bien preparados para llevar con excelencia este ministerio que a Cristo le costó sangre. Wow. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber de qué vamos a hablar y hablarlo con la propiedad necesaria. No nos sacamos un mensaje de debajo de la manga. Tenemos que sentarnos, buscar el rostro de Dios, buscarlo en oración. Señor, ¿qué tú quieres? Pero al mismo tiempo, cuando Dios le diga, yo quiero que tú le digas esto a mi pueblo, usted tiene que sentarse, buscar referencias actuales, buscar historia. ¿Cuál era el contexto histórico donde eso se escribió? ¿Cómo era lo que estaba pasando en el momento que se escribió? Y cómo usted lo puede aplicar a la actualidad del 2018. Wow. Porque usted no puede traer un mensaje si no se convierte en una práctica que la gente puede utilizar todos los días cuando salen del templo. Porque mientras estamos en el templo absorbemos la palabra, pero cuando salimos del templo es donde empezamos a practicar la palabra. Eso es accionarla completamente. Sí. Estoy de acuerdo completamente. Es tan importante, me pregunto, porque hoy en día, leyendo muchos reportajes, leyendo muchas historias, o escuchando a veces unas prédicas, porque me preocupan a veces, por llevarle a la persona. ¿Sabes que los cristianos tienen comezón de oír, verdad?
quieren escuchar, quieren escuchar, quieren escuchar, quieren escuchar. Y entonces siempre se mueven por lo que escuchan que les guste. Entonces no se está formando, no se está fundamentando al individuo en la fe por el conocimiento de una palabra que ha sido llevada al corazón, que ha sido estudiada, que ha sido, como yo digo, despedazada de versos y de conocimiento. Y la gente dice, no, sí, mira, Moisés, el libertador de Egipto, ¿dónde Moisés estudió? Dios lo tuvo en el desierto por tanto tiempo. Vamos a ir a esa referencia. Moisés, mientras era hijo de la hija de Faraón, estaba en el palacio. Dice que fue instruido en todas las artes. Exacto. Moisés fue instruido en historia, en diferentes idiomas, en arquitectura, etcétera, etcétera. Y esa es la única forma en que Moisés pudo originar los escritos que comenzaron con el Éxodo, haciendo toda la historia, porque Moisés sabía escribir, cosa que el pueblo de Israel no tenía, porque estaban 400 años de cautiverio, y vino Moisés con toda su preparación académica a ejercer el ministerio y a revelar todo lo que Dios estaba haciendo, dejándolo escrito para herencia. Y hay otra cosa también que Moisés estudió muy bien, mientras fue la hija del faraón, conocer a otros dioses, conocer la manera de adorar a otros dioses, para cuando él viniera al llamado del Señor, que él sabía que era genuino, ese llamado que Dios le llamó, cuando él se tuvo que enfrentar con el faraón, él sabía con quién se estaba enfrentando, porque él vivió ahí y lo conoció. Oh, sí, definitivamente. Yo quisiera, para el beneficio de todos los que nos escuchan, vamos a definir un poquito, a desglosar, pastora, qué significa educación. Es importante que comprendamos lo que es educación. Hay diferentes ramas que nosotros debiéramos tocar y comprender. Educación es un proceso de facilitar aprendizaje. Es la adquisición de un conocimiento, un desarrollo de una habilidad, de unos valores, de unas creencias y de unos hábitos a un grupo de personas en específico, en que nosotros podemos impartir algo que tiene un valor para esas personas. Créame que si usted no capta la atención de su oyente con el conocimiento necesario, la gente lo va a escuchar los primeros 10 minutos y aunque están sentados allí por 40 o 50, ya no están escuchando. Eso es. Es necesario que usted comprenda que la gente de hoy, a través de la bendita tecnología que nos puede servir de mucho si la sabemos utilizar para bien, están preparados. Usted jamás puede subestimar al público que lo escucha, a los hermanos que están sentados ahí. Usted no puede creer que son personas que no están preparadas, que son neófitos, que usted va a poder decirle cualquier cosa, inclusive a mi congregación. Yo le digo, usted anote todos los versículos, anote todas las cosas que yo le digo. Cuando salga de aquí, vaya a su casa y confirme que lo que yo le digo está ahí escrito. Está escrito ahí. Porque no puede estar basado en la opinión de la pastora Lourdes, no puede estar basado en otra, tiene que estar basado en la palabra del Señor. Si no está basado en la palabra del Señor, yo puedo utilizar otros libros como referencias para reafirmar lo que la palabra dice. Y que sean conectados a lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Porque ahí no necesariamente porque alguien escribe un libro quiere decir que está en acorde a la revelación del Espíritu Santo. Eso es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos escritos y hay muchas un cúmulo de información. Vivimos en la era de la informática, pastora. Vivimos en la era de la informática donde nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hermanos están al toque de un botón para poder confirmar que lo que usted está diciendo es correcto o no. No, y tenemos muchos web, muchos sitios donde la gente va y entra a buscar información y se puede encontrar que lo que nosotros estamos enseñando no va de acuerdo con lo que está diciendo el otro teólogo. Busquemos la rama de dónde viene esa enseñanza, de dónde viene esa educación. Está confirmado con lo que dice la palabra en específico. Por eso es tan importante estudiar, educarnos. Tenemos que educarnos. Es la única manera, pastora, en que usted va a saber
cuando le quieren vender gatito por liebre. Eso es así. No hay manera de que usted pueda reconocer, digo, el Espíritu Santo da un discernimiento, eso no se discute, pero usted puede reconocer cuando alguien está diciéndole algo que no está en acorde con el libro del diseñador. Okay. Original, Yes, el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y le van a decir cualquier cosa. Así es como nacen todas las sectas erróneas que a través de la historia han llevado gente a la misma muerte. Eso es así. ¿Por qué? Porque el pueblo desconoce esta palabra y entonces creen cualquier cosa que se les ha dicho. Y cuando alguien tiene la habilidad de la facilidad de palabra, creen que eso es revelación divina. Sí, fíjate, hablando de esto, me acuerdo de una conversación que tuve ahorita, hace poquito, que alguien me estaba comentando y me estaba diciendo, fíjate, es bien difícil saber a que si uno va a un rebaño donde hay personas, cómo está el que está llevando el mensaje, conquistando el corazón y las mentes de esas personas y a dónde lo van a llevar. ¿Será verdad lo que tiene? Porque tiene la gracia, tiene el potencial, tiene todo, pero tendrá la realidad de la escritura de Dios y lo que Dios llama de nosotros. Entonces eso trae que esto es lo que está pasando durante nuestro caminar espiritual. Hay muchas personas que tienen una gracia para hablar, para conquistar la gente, tienen una gracia para hacer en las mentes humanas, en el corazón humano, una revelación de lo que es su revelación, no de lo que está en la palabra. Y por eso vemos las masas y las personas que van cada día, que crecen muchas iglesias, pero de momento las iglesias desaparecen. Yo quiero apegarme a lo que dice la palabra del Señor, si usted me permite, y recuerdo esta porción bíblica porque va en perfecto acorde. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 2 en adelante, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues varones de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, Ay, santo, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, si es el ministerio de la palabra, hay algo específico ahí. Conocimiento. Usted necesita instruirse, conocer la palabra que usted imparte. Entonces, no quiere decir que nosotros los pastores no podemos hacer otras tareas. Claro. No podemos hacer otras cosas dentro del templo. Porque a mí me ha tocado a veces hacer tareas que ni siquiera, gracias a Dios que Shaddai los amo a todos y les mando un beso, son un equipo que respaldan definitivamente y ellos saben funcionar. ¿Pero por qué? Porque ellos comprenden que es necesario que ellos se dediquen a las demás tareas mientras los pastores de la casa tienen que dedicarse al ministerio de la palabra. Wow. Cada uno en una función diferente y así todos somos eficaces como cuerpo. Es importante porque, mire, una de las cosas que nosotros como educadores tenemos que tener es que no solo se produce conocimiento a través de la palabra, sino además está presente en nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Y la educación se lleva a cabo bajo la dirección de figuras de autoridad. Eso es. Bajo la educación de figuras de autoridad. Tengo que repetir eso para que usted comprenda que si usted es una figura de autoridad dentro de su congregación, pastor, ministro, diácono, evangelista, pastor asociado, no importa la posición que usted ejerza, si usted está como presidente de damas, de caballeros, usted tiene una responsabilidad. Usted está ahí por una designación que hizo el Espíritu Santo, le dijo a su pastor, a quien lo asignó. Eso es maravilloso, pero usted es responsable. Wow. Dentro de ese llamado, usted es responsable. Mire lo que le estoy diciendo, no es responsable su pastora, no es responsable quien lo asignó. Usted es responsable de llevar a cabo bien la tarea que le fue asignada. Eso es. Entonces usted tiene que estar preparado para eso.
así sea de forma autodidacta muchos, y si usted lo hace de esa manera, cuidado también el libro que escoge, usted debe sentarse a escuchar. Dice que una de las cosas es que necesitamos, mire, esto es por una cadena. No estamos solos, aquí no hay llaneros solitarios. Eso no existe en el Evangelio. No existe, somos un cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros tenemos que transmitirnos los unos a los otros el conocimiento. Créame, usted llegó aquí sabiendo todo, pastor. No. Usted necesitó sentarse en un salón de clases y adquirir conocimiento de alguien más. Esto es una cadena. De la misma forma que lo hice yo me senté, escuché, estudio, enseño a otros y procuro enseñar lo que está apegado. Escuche, no todos los libros, por eso la autodidacta tiene que tener cuidado con lo que lee. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la línea de pensamiento del autor? Si es luterano, si es calvinista, si es arminiano, si es... Usted tiene que saber la línea de pensamiento y usted, la única manera es usted conociendo antes que todas las demás líneas, la línea de Cristo. Eso es, eso es. Así que es bien importante que los que nos están viendo, nos están escuchando y nos sigan a través de las plataformas de las redes sociales, a través de Facebook, que entienda, usted está libre de hacer alguna pregunta a través de Facebook, escribirnos. Acuérdese que estamos libres, estamos aquí para que el pueblo tenga ese alimento espiritual, tenga un fundamento en la palabra, dirigido solamente por la inspiración del Espíritu Santo a través de la Escritura, que es el único manual perfecto que hay para que tú y yo sigamos viendo lo que Dios nos está llevando a hacer y podamos seguir caminando. Así que les invito a que hagan sus preguntas a través de Facebook. La doctora Lourdes Caballero y esta servidora estamos aquí para servirte, para ayudarte. Estamos viendo hoy desde la perspectiva de la doctora Lourdes Caballero, qué entiende ella por educación, por qué tenemos que educarnos, por qué Dios nos ha llamado a este caminar. Hay algo que me produce un poquito de inquietud. ¿Por qué está decayendo cada día el llamado pastoral o no se está ejerciendo? Muchos pastores no están saliendo a trabajar a los campos. Mire, doctora Sierra, yo le tengo que decir que es preocupante y es alarmante. Nosotros, pienso que la iglesia, a través de la historia, no ha reconocido cuáles son los diferentes tiempos que la iglesia debe vivir. Por ejemplo, iglesias que están comenzando, hermanos que están comenzando, tienen una manifestación de dones y la gente se enamora de los dones y se quieren quedar en la temporada de los dones, cuando los dones son una manifestación que van a seguir a través de todos los tiempos, pero son los regalos de Dios que nos enamoran de primera instancia. Eso es verdad. Pero es importante que usted comprenda que es necesario profundizar, que no se encuentran perlas en la orilla. Usted tiene que aprender a profundizar en la palabra del Señor para encontrar lo que es de verdadero valor. Eso es así. Lo que es de verdadero valor siempre usted lo va a encontrar en la profundidad. No es que un diploma en la pared le haga a usted no. Escuche bien, el diploma lo que significa es que usted logró adquirir el conocimiento necesario. El diploma no ahuyenta demonios, no tiene unción, no tiene ninguna de esas cosas, pero sí dice que usted sabe cómo manejar todos los dones de acuerdo al conocimiento bíblico que usted adquirió. Exacto, el diploma es parte de la herramienta que que tú trabajaste y que se entrega del Señor para que tú funciones. Sin el Espíritu Santo y sin todas las otras demás, seguimos siendo nulos. Eso es así. Esto tiene que ser una combinación de lo espiritual y lo académico, de la mano. Eso es así. De la mano, porque si tenemos todo lo espiritual, entonces nos ponemos en seres extremadamente emocionales. Eso es. Y las emociones son traicioneras. Eso es así. Porque usted no se levanta con el mismo ánimo ni emoción todos los días. Las emociones son como la ola de la mar, que suben y bajan. Pueden haber muchos factores que pueden afectar nuestras emociones, pero si mi conocimiento está firme, está bien adquirido, está bien fundamentado en la palabra del Señor,
Señor, yo comprenderé que no importa las circunstancias que me estén sufriendo en mi vida en ese momento, yo me tengo que mantener firme en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es así. Yo siempre comparo ese fundamento como la palmera, que siempre profundiza sus raíces y se mantiene aunque vengan las tormentas, vengan los tornados, vengan los huracanes, aunque se dobla, no se parte, sino que vuelve y cae a lo que es bueno, especial y llamado del Señor. Así que bien importante que entendamos que fundamentarnos es una parte muy importante de nuestra vida. El fundamento, mire, pastora, sin fundamento, ¿cómo vamos a construir? Entonces yo le digo a los pastores, evangelistas, maestros, amigos que nos escuchan, hermanos que tienen llamados que no han desarrollado, mire, por favor, pronto en este año, si el Señor lo permite, esperamos abrir la Universidad Teológica de Shaddai. Es necesario que todo el que tenga la oportunidad de hacer esto, de sembrar esta semilla en el corazón, en la mente, dice el apóstol Pablo que tenemos que renovar nuestro pensamiento día con día. Eso es así. Y es necesario que sepamos que el fundamento es la palabra del Señor. Eso es. Ese fundamento no va a cambiar. Usted no puede construir de una visión, usted no puede construir una congregación, usted no puede construir algo que sea permanente y agradable a Dios, porque usted puede construir, mire, construir un templo no es una visión. Construir un templo es parte de lo que usted hace para que la gente venga a adquirir conocimiento de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es un llamado y lo que es un ministerio. El llamado de Dios, el ministerio de Dios, y lo que usted hace para cumplir ese llamado son otras cosas que son añadiduras. Pero fundamentamos todo en base a la palabra. No podemos dejar que el desconocimiento nos impida llevar a cabo lo que el Señor nos diseñó para hacer. ¿Usted sabe por qué, pastora? Le voy a dar este cue importante. Un día vamos a llegar delante de su presencia y el Señor nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Entonces no podemos decir, oh, yo traté de hacerlo, pero ¿cómo lo hicimos? ¿En nuestra propia fuerza? ¿Lo hicimos de qué manera? Tenemos que hacerlo eficientemente. Ministros competentes. Un ministro competente es un ministro que está preparado. Porque si no, estamos corriendo una carrera, pero siendo poco efectivos. Exacto. Y tenemos que entender que los dones son dados para el fundamento, el crecimiento, el amor de la iglesia y el funcionamiento de la iglesia. Entonces no podemos vivir enamorados de dones. No podemos vivir enamorados de don y pensando que el don que yo tengo es el mejor don o lo necesito para esto y si no lo tiene aquel, pues no funciona. Eso es para el cuerpo de Cristo solamente. Dios es el único que los usa para el crecimiento y la necesidad del cuerpo en el momento necesario. Y Él los da a quien quiere y los manifiesta cuando quiere. Eso está en la entera soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos basar nuestro ministerio en la manifestación. Miren, los dones no se van a terminar. Los dones y los milagros son parte de la esencia de Dios. Dios es un Dios de milagros. Eso es así. Dios es un Dios de regalos. Él quiere bendecirnos. No es que si Dios quiere darme la bendición. No, Dios quiere. Dios siempre quiere. Eso es. Dios siempre va a querer, como Padre amoroso. Dios siempre quiere bendecirnos. Pero los dones no van a terminar. No tienen fecha de expiración. Los milagros tampoco. Pero por lo tanto, entonces usted puede estar seguro de que mientras usted se mantenga conectado a la fuente, esa manifestación de dones no va a dejar de fluir. Pero usted tiene que adquirir el conocimiento necesario, porque también, escuche, hay muchos espíritus imitadores. Sí. Que se van a manifestar y usted tiene que tener un discernimiento que solo se lo da el Espíritu, pero el conocimiento le va a enseñar cómo manejarlos. Wow, mire, es tan importante que nosotros entendamos. Yo siempre me pregunto y siempre digo, ¿cómo un pastor que no conoce la base bíblica, que no tiene el conocimiento de la teología, de esa competencia de herramientas, cómo puede llevar una iglesia al crecimiento bíblico? Mira qué importante es. Hay unos pasajes bíblicos que a mí me gustan mucho y son de Efesios 4,
4, 11 al 16, es que donde Pablo exhorta y dice a quién se le llaman los ministerios y cómo se conectan entre sí para hacer que los santos sean llenos de lo que Dios necesita para que la obra se expanda. Ajá. Entonces, otro es el 2 de Timoteo 2:2 y 2 de Timoteo 3 del 14 al 16. Estas preparaciones bíblicas son bien eficaces y bien importantes dentro de nuestras congregaciones. Entonces, si vamos a 2 de Timoteo 2:2, vamos a ir a la Biblia porque me gusta esa parte y yo quiero compartirla con usted, Pastora Lourdes. Claro que usted sí. me ha invitada de honor hoy. Entonces, yo necesito que podamos hablar un poquito de 2 de Timoteo, porque ya Efesios, ¿verdad? Lo hablamos. Sí. Que nos vayamos a 2 de Timoteo 2:2, que ahí el Señor tiene algo bien importante para nosotros. Sí. Y leo. Y lee, ¿ok? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oh my God. Yo quiero abundar en ese texto porque dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Está hablando Pablo, ¿verdad que sí? ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo fue, es el autor de la mayoría del Nuevo Testamento, un perseguidor de la iglesia, pero también era un erudito de la ley. Exactamente. El apóstol Pablo era un conocedor totalmente de la ley hasta que chocó con la gracia de Jesucristo. Pero este texto es bien importante porque nos enseña que nadie aprende solo. Eso es así. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe. Por lo tanto, usted no tenga, mire, pastora, el único problema que usted puede realmente encontrar es no preguntar. Eso es. Porque no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. ¡Ay, santo! Y es necesario que sepa. ¡Ay, santo! Nosotros tenemos que saber que nadie tiene la totalidad del conocimiento. Esa solamente le pertenece a Dios. Santo. Por lo tanto, no hay problema en decir no entendí, no lo sé, explícamelo mejor, porque en el momento, mire, 2 bachilleratos, una maestría y un doctorado, pero en el momento que no sé, digo no sé. No sé. No tengo ningún problema en decir no sé. ¿Por qué? Porque las estadísticas que usted nos dio al principio, de ese 85%, quiere decir que hay un solo pastor preparado por cada 450,000 personas. ¡Wow! Eso sí. Uno. Preparado, apto, de cada casi 500,000 de personas. Wow. Entonces, usted tiene que saber que como usted con todos los diplomas que pueda adquirir, con todos los PhD que usted pueda obtener, no va a tener la totalidad. Por eso es lindo yo decir, no sé esto, pastor, explíquemelo. Ajá. Y reconocer y entender que como cuerpo de Cristo funcionamos muchísimo más eficientemente. Usted va a saber si la persona que le está inquiriendo y impartiendo palabra a usted está basado en las escrituras, si está centrado en la persona de Jesucristo. Amén. Es la única manera. Mire, si la persona está tratando de acercarlo a él o a ella y no está tratando de acercarlo a usted, a Cristo y al cumplimiento del llamado en su vida. Amén, gloria ojo, a Dios. Usted tiene que sonar una alarma, tiene que sonar esa luz roja, empezar a parpadear y usted decir, ¿por qué me quiere acercar a ella cuando el trabajo de un verdadero ministro que ha conocido la palabra es acercarlo a usted al conocimiento de Cristo? Amén, gloria a Dios. Y tenemos que enfocar, que dice que esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que no toda la gente está preparada para enseñar, ni todos los que tenemos a nuestro lugar, porque uno de los ministerios más importantes dentro de nuestra congregación es que el pastor y el maestro deben estar bien conectados. Yo creo que el pastor tiene que ser maestro. Sí. Tiene que ser maestro. Perdón, nos toca. Mire, hay muchas personas, pastora, que tienen un cúmulo de conocimientos muy bueno, pero tenemos que saber que el conocimiento hay que saberlo impartir. Exacto. Y hay un ingrediente que es esencial, y es el amor. Exacto. Es el amor. Usted puede tener muchos diplomas colgados en la pared, usted puede tener muchísimo conocimiento, pero si usted imparte
con soberbia o con Yes. altanería, O con eso engreimiento. no va a llegar, no va a llegar. Yes. Es Y hay, necesario y hay el amor. otra cosa que yo quiero trabajar, porque vivimos en un tiempo de gracia, ¿verdad? Ajá. Y el conocimiento, la búsqueda, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Pero entonces tenemos una forma de atacar la gente. Ay, no, no, no. De atacar la gente porque no es perfecta o porque Perdón. comete errores. No, Entonces no. achacamos a los ministros que los ministros no tienen visión cuando una persona se trata de restaurar y se trata de utilizar el don que tiene o el talento que tiene dentro de la congregación. Bueno, el mejor maestro es Cristo. Eso es. El maestro de los maestros es Jesucristo. Y cuando Jesucristo se encontró en esta encrucijada, Él dijo, el que esté libre de pecado, Ujú. que lance la primera piedra. Wow. Nosotros como pastores, además de ser maestros, tenemos que ser buenos y dignos imitadores de nuestro Jesús. Con amor y misericordia. Exactamente. Necesitamos el amor, necesitamos la misericordia. El conocimiento es algo que se puede adquirir, pero el amor es algo que se practica. Sí, entonces estamos viviendo en un tiempo, por lo menos nuestra congregación, ¿sabe? La iglesia, aunque tu nombre lo lleva también, Casa de Restauración Shaddai, nosotros somos vasijas de honor, ¿verdad que sí? Y sabemos que hemos mirado siempre que las vasijas siempre las presentan rotas, destruidas y lastimadas. Todos llegamos casi siempre al Evangelio de esa manera, un poco lastimados, un poco heridos, un poco llenos de dolor o tristeza y a lo mejor casi, yo no creo que nadie no haya llegado al Evangelio sin pecado porque nos decimos que somos mentirosos. Todos hemos pecado. Pero entonces, ¿cómo ver que las personas cuando llegan al Evangelio por debilidades o por situaciones en las cuales se están preparando, se les está restaurando, todo el mundo puede tomar y tomar piedra y tomarse la ley? No, no, en ningún sitio de la palabra, Ok. de todo lo que yo he estudiado durante estos últimos 30 años, Ujú. en ningún sitio dice juzgarás a tu hermano como a ti mismo. Mm. Dice amarás a tu hermano como a ti mismo. Santo. Entonces, Dios no cuenta tus caídas, cuenta tus levantadas. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber que si estamos entendiendo bien el Evangelio de la Gracia como ministros competentes de un nuevo pacto, mi labor no es rechazar al hermano. Parte de hecho, la tesis de mi maestría Ah, me acuerdo. se tituló, usted estuvo allí. Yo estuve allí. Se tituló El Evangelio Inclusivo, porque Dios quiere incluir gente a su reino, Eso no es. excluirlos. Y nosotros tenemos que aprender a abrazar al caído y contar con que estamos bregando con seres humanos, todos cometeremos errores, Nos equivocamos. todos nos vamos a equivocar, pero la labor de cada ministro es levantar al que se cae, Eso es. no terminarlo de hundir. No, es imposible. Y miren esta importancia que yo me uno en que a la gente hay que restaurarla. El que llega a la congregación, yo soy bien de decir al mundo, si usted llega a una congregación, tiene que encontrar amor en la congregación. De hecho, no todos van a ser amorosos porque todavía no sabemos de dónde sale la gente. Pero parte del conocimiento, parte de las herramientas de educación, parte del crecimiento de nosotros como ministros, el sentarnos a educarnos. El sentarnos a educarnos tiene que ser basado en el amor y en el caminar de Jesucristo. Decía la definición de educación, que eran acciones, sentimientos y actitudes. Eso es. Y como acciones, sentimientos y actitudes, tenemos que tener la actitud correcta. Eso es. No es que nosotros estamos pasándole la mano al pecado, No, imposible. pero sí al pecador. Nosotros tenemos que saber que no estamos de acuerdo con el pecado, pero tenemos que levantar al pecador. Si nosotros no lo alumbramos, ¿quién le va a dar luz? Eso es. Si nosotros somos sal de la tierra, ¿quién les va a dar a esta gente el sazón de la vida que ellos necesitan conociendo a Jesucristo? Y eso solamente usted lo va a comprender cuando usted sale del panorama y usted comprende que usted, el conocimiento me enseñó algo, pastora. La vivencia es esta. Yo no soy el centro de atención. No. El centro de atención es Cristo.
la cruz de Cristo, la cruz que derramó sangre, que nos da la redención de nuestros pecados, que nos permite limpiarnos de cada uno y que nos va a dar vida eterna. Yo no le doy vida eterna a nadie. Nadie. Yo no puedo llevarme a nadie en el rapto agarrado de la faldita. Esto solamente es Jesucristo y el conocimiento me enseñó con el tiempo. Por eso es que usted puede ver mucha gente, y respeto los ministerios de cada quien. Sí, cada no cual. No es mi labor criticar el ministerio de nadie, pero usted tiene que saber que usted tiene que estar en un lugar donde el llamado, donde el mensaje sea Cristo como centro de todas las cosas. Amén. Si el mensaje, que a usted le están predicando es solamente de pelos, pantallas y pintura, o si es solamente de dinero y dinero y dinero, o si es no, mire, escuche, esto tiene, Cristo fue un Dios de balance, dijo, amén, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando usted vea que es una palabra balanceada, que es una palabra que comprende que Cristo es el centro, pero para nosotros hoy mismo estar llevando toda esta educación a través de todas las plataformas sociales, se requiere algo que es dinero. Wow. El mundo se maneja con dinero, pero entienda bien, nosotros manejamos el dinero, no dependemos del dinero. Eso es una reacción. Dependemos de Cristo y manejamos el dinero. Como buenos administradores de la gracia que nos fue dada. Eso es así. Wow, en Pastora Lourdes, se nos está acabando el tiempo. Ay. Esto corre rapidito aquí en el nombre del Señor, pero algo bien importante que quiero aclarar. Una persona que es preparada, una persona que es llamada por Dios, una persona que es preparada en el conocimiento de la palabra de Dios, una persona que imita a Cristo, es una persona que va a hacer lo propio porque una congregación aprenda de lo que él tiene en el nombre de Jesús. Claro que sí, mire, es como usted decir que como soldado se va a ir sin un entrenamiento a la guerra. Santo. No hay manera de que usted pueda subsistir, sobrevivir en una guerra para la cual usted no ha recibido un entrenamiento. Eso es así. Usted es soldado muerto. Ay, santo. Usted tiene que saber que usted no puede esperar el momento de la crisis para informarse cómo manejar una crisis. Eso es así. Usted no puede esperar el momento de ir a ejercer el ministerio cuando Dios le dice, es el tiempo, y usted va a decir, pero espérame aquí en lo que yo voy y me preparo. No, y tenemos que mirar y quiero ir cerrando con esto, claro que como estábamos hablando, ¿por qué no surgen tantos ministros o por qué muchos ministros renuncian al pastorado? Entiendo que una de las situaciones cuando llega el conflicto, cuando llegan las situaciones difíciles dentro de las congregaciones y el conflicto dentro del hogar, como no ha habido una preparación sólida, fuerte, que nos prepare a una dimensión, o sea, nos quedamos con el llamado, pero no ejercimos las otras herramientas. Yo creo que por eso es que se está desapareciendo mucho el cerrar de iglesias. Yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, escuche bien, las respuestas a todas sus preguntas están en la palabra del Señor. Eso es. Todas las respuestas, escuche bien, todas las respuestas a lo que nosotros estamos enfrentando hoy en día. Espíritus diferentes de adulterio, fornicaciones, homosexualismo, tantas cosas a los que la iglesia tiene que enfrentarse. Escuche bien, no deseche a nadie por causa de su pecado. Dele el conocimiento necesario para que esta persona comprenda que usted está preparado para darle la ayuda que esta persona necesita. Prepárese, instrúyase. Es uno de los factores primordiales y no quiero terminar este programa. Mucha gente me dice, pastora, yo no voy a estudiar porque no tengo el tiempo. Yo quiero decirle, todos tenemos las mismas 24 horas. Aprenda a invertirlas con sabiduría. Y yo le aseguro, porque a mí me tocó, yo soy esposa, soy madre de 3 hijos, a mí me tocó educarme en el tiempo que tenía que hacerlo y sacando el tiempo necesario. Les amo en el amor de Jesucristo y si usted tiene el deseo de hacerlo, por favor, yo declaro que usted lo va a hacer
para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Saque el tiempo que lo hay. Amén, aleluya. Así que esto ha sido uno de nuestros programas de Desnudando el Corazón. No olvide, todos los lunes a las 7 de la noche por Red TV, por Radio La Voz de Dios, por las plataformas de Facebook. Estamos de nuevo con nuestro programa Desnudando el Corazón. Me lo hemos dedicado a la educación de pastores, de cristianos, las experiencias. Recuerde, todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio aquí en Vasijas de Honor, el 2544 de la Park Drive, y todos los martes y los jueves a las 7:30. Recuerde nuestros días de alimento. Todos los lunes usted puede venir a recibir una compra para su familia. Todos los miércoles a la 1 de la tarde. Todos los miércoles a la 1 de la tarde y todos los viernes a las 9 de la mañana. Y si está en el área de Deltona, estamos todos los domingos a las 5 de la tarde en el 1045 de la Normandy Boulevard. Ahí tenemos nuestro segundo culto del día allá en nuestro ministerio hispano. Así que puede comunicarse al 407-534-7737 si necesita consejería. Esa es mi línea para consejería. Y si necesita comunicarse aquí a nuestras oficinas, 407-330-7033. Será hasta el próximo lunes. Y gracias, pastora, por estar aquí. Un honor para mí. Gracias. Será hasta el próximo Saludos lunes. a todos. Dios le bendiga.